Bendito sea el Señor. ¿Cómo vienen hoy? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Aleluya. Vamos a abrir la palabra ya en 2 de Timoteo 1:16. Bendito sea el Señor. 1:16. Segunda de Timoteo 1:6, perdón. 1:6. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Saben ustedes? Amén. Vamos a leer también allá Jeremías 29. Amén. ¿Ya lo tienen? Jeremías está entre Génesis y Apocalipsis. Jeremías 29. Dice la palabra, dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, y esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Amén. Pueden sentarse. ¿Sí saben a qué se refiere ese fuego? Hay un fuego, ¿verdad? Que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. Y por eso dice, ¿verdad? Aviva ese fuego que hay en ti. Por eso la alusión de que nosotros somos como esas brasas. Amén. Esas brasas que estamos como cuando se va a hacer asar una carne, todas esas brasitas están ardiendo, y a eso se refiere de nosotros, que tenemos que ser de esa manera. Y aquellos que dicen que no debemos congregarnos, pues está contradiciendo precisamente eso, que hay ese fuego en cada uno de nosotros. Y cuando nos juntamos precisamente es como si todas esas brasas se juntaran. Y tenemos que avivar ese fuego, ¿verdad? Que hay en nosotros. Una brasa ya separada, ¿qué pasa con ella? Se apaga, ¿verdad? Y la Biblia habla de que tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes, ¿sí? Esas 5 vírgenes que eran prudentes, ¿estaban juntas o estaban separadas? Estaban juntas con el aceite, con la lámpara encendida, esperando a Cristo, ¿sí o no? Y las que no están así son imprudentes. Entonces hay mucha contradicción en la que la gente habla. Por eso dice que en los últimos días habrá muchos engañadores que apostatarán de la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice que hasta los escogidos van a ser engañados. Tenemos que apercibirnos. Así que la pregunta es, ¿qué pasa cuando un fuego se deja de alimentar? Se apaga, ¿verdad? Una fogata no se apaga de golpe, se apaga lentamente, ¿ok? Y hermanos, la fogata primero pierde intensidad, luego se quedan brasas y finalmente la ceniza.
Así también pasa en la vida espiritual. Así pasa en la vida espiritual. Muchos no han dejado a Dios, pero ya no arden como antes, ¿sí? Se van apagando, ¿sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice que avive el fuego del don de Dios, dice que está en ti. Tenemos que avivarlo. Y Pablo no le dijo, recibe fuego. Pablo le dijo, aviva el fuego que ya está en ti, ¿verdad? Eso significa que el fuego estaba ahí, lo tenía ahí en el interior. Y eso es lo que tenemos nosotros, hay un fuego en nosotros. Y cada vez que oramos, se aviva ese fuego. Cada vez que alabamos, se aviva ese fuego. Cuando estamos estudiando la Biblia, que estamos nosotros en coinonía, ¿verdad? En comunión, se aviva ese fuego. Amén. Entonces es responsabilidad de nosotros avivar ese fuego que Dios ha puesto en nosotros, el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que en el Pentecostés la gente vio cuando se derramó el Espíritu Santo como ascuas de fuego? Es ese fuego purificador, ¿verdad? Que viene del trono de Dios. Amén. Amén. Y Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Es bueno, ¿o no les da gusto a ustedes eso? Amén. Entonces el fuego se puede debilitar, ¿sí? Dice allá en Apocalipsis 2, del verso 4 al 5, ¿veis? Vamos a leer ahí. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjense, ahí muchos hablan acerca de la salvación y Dios siempre nos recomienda, Pablo nos recomienda que siempre estemos perseverando, ¿verdad? Que siempre estemos alimentando nuestra vida espiritual y que no dejemos, ¿verdad? Que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, alguien que te dice todo lo contrario está contradiciendo la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y muchos dicen que han perdido el primer amor. Fíjense, en la primera virtud que Dios puso en nosotros es el amor. Entonces, cuando tú te alejas, pierdes el amor. La Biblia dice que el que no tiene amor no tiene a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros no dejar, ¿verdad?, de buscar a Dios. Cada día tenemos que buscarlo, avivar, ¿verdad?, eso Dios, lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Y si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. La iglesia es un candelabro, hermanos. Este es un candelabro en la colonia Paraíso. ¿Sí sabían ustedes? ¿Qué es un candelabro? Si estamos hablando era anteriormente algo así como de metal, ¿verdad? Que tenía como velas, así que ponían, ¿no? Y que alumbraba, ¿sí? Entonces, la iglesia es precisamente un candelabro. Y cuando el Señor habla, quitaré el candelabro, ¿qué quiere decir? Que la iglesia deja de iluminar, deja de tener propósito, pierde, ¿verdad?, lo que Dios le dio. Cuando no se apercibe, cuando deja de buscar, cuando pierde el primer amor, ¿sí? Y aquí el Señor lo dice en Apocalipsis. Entonces la iglesia tiene que estar activa en las cosas espirituales. Tenemos nosotros que estar activos también entre nosotros, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? De oración, de convivencia, comunión, de participación en el pan, ¿verdad? Y en lo que es la Santa Cena y todas esas cosas. Amén. Tenemos que estar avivando, ¿verdad? Y hermanos, la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesucristo le hablaba aquí,
La iglesia trabajaba, servía, perseveraba, pero le faltaba algo, le faltaba precisamente ese primer amor, ¿verdad? Ese fuego que Dios había puesto en ellos. A veces muchas cosas se hacen por rutina. No, tenemos que desembarazarnos de todas esas cosas y hacer las cosas con amor. Amén. Pedirle a Dios, ¿verdad? Si a veces si te falta eso, bueno, pues dobla tus rodillas y pídele a Dios: Señor, dame ese ímpetu, esa diligencia, ¿verdad? Y ese amor para hacer las cosas. Cuando tú comienzas a hacer las cosas enojado, o que vengas de mala gana, o que te sientas mal, entonces algo está pasando en el ámbito espiritual en ti. Y hay que ir con Dios, ¿verdad? Para que Dios nos ayude en ese aspecto. Amén. Para que no caigamos en esa situación que estaba la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces la reflexión es de que se puede cantar sin sentir. ¿Sí? Cuando cantamos tenemos que sentir la presencia de Dios, tenemos que sentir ese fuego, ¿verdad? Y hermanos, se puede también muchos servir, ¿verdad? Así de mala gana, sin pasión. Muchos lo hacen, servir sin pasión. Se puede asistir a la iglesia sin hambre espiritual. Entonces necesitamos rogar a Dios, ¿verdad? Que nos ayude y que ponga en nosotros esa sed, esa hambre de su presencia. Amén. 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 Por ejemplo, hay matrimonios que están viviendo en la misma casa y muchos los ven y dicen: no, pues se aman. Y por el hecho de que están juntos dicen: no, pues ese matrimonio está bien. Pero hay muchos matrimonios que pueden estar en yugo desigual, que pueden estar juntos pero no se aman, ¿o no? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando un matrimonio ya no se ama? A ver, dígame, ¿cuáles son los síntomas? Dígame. Cuando se dejan de buscar, ¿sí? Cuando dejan de tener intimidad, ¿sí? Cuando se ofenden, cuando se enojan, todas esas cosas, ahí estás hablando de que ya no se aman. Están juntos, pero ya no se aman. Sí, y yo se lo puedo decir bíblicamente, con textos bíblicos les puedo decir eso. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios si no tenemos intimidad con Dios? Si no lo buscamos con ese amor, con esa ansiedad, con esa pasión. ¿Cómo podemos decir que nos amamos nosotros si a veces a legua se ve, ¿verdad?, que nos caemos mal? Entonces necesitamos romper con todo eso. Amén. Porque esas cosas no son del reino de Dios. Esas cosas son de la carne. Entonces necesitamos quitarnos todo eso. Amén. Dios nos da la oportunidad. Dios restaura, sana, restablece. Y en el matrimonio es igual. ¿Sí? Hay muchos: yo te quiero, ¿verdad? Porque te lavo, porque te hago comida, porque esto. Pero ya no se buscan, ya le da igual, ¿verdad? Si estás o no estás, o le hablas o no le hablas. Y dicen que se aman, pero no es cierto. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Como, aunque me digan lo que me digan. ¿Sí? Entonces, en las cosas con Dios es lo mismo, ¿verdad? Un matrimonio puede seguir viviendo en la misma casa, pero sin amor. ¿Sí? No se separaron, pero tampoco, ¿verdad?, arden, así como dice lo que estamos viendo, ¿verdad? Así pasa con Dios. El enemigo no siempre quiere sacarte de la iglesia. Lo que quiere es que te enfríes. Y va a buscar la manera que tú te enfríes, para que no seas esa brasa en la iglesia. ¿Sí? Y es lo que pasa. Entonces necesitamos nosotros meditar, ¿verdad? Que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Y el fuego, hermanos, puede arder en medio de la lucha. Tenemos luchas, sí, todos tienen luchas. Pero habla, ¿verdad?, la Biblia, así como Jeremías, lo que acabamos de leer, dice: un fuego había en mi corazón como un fuego ardiente. Dice Jeremías, ¿verdad?
Jeremías estaba cansado, estaba rechazado y estaba luchando, pero sí, no se rindió. Sí, estaba perseguido y en aflicción, pero ese fuego, dice, si ustedes leen bien ese texto, el fuego que había en él no se lo permitió. A veces muchos quieren tirar la toalla, pero el fuego que Dios puso en ti no te permite. Siempre nosotros de alguna manera nos levantamos cada día con nuevas fuerzas. Amén. Porque Dios puso eso en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muchos creyentes han pensado, ya no quiero seguir, pero algo dentro les dice, no puedes soltar lo que Dios encendió. Eso es fuego del Espíritu. El fuego no significa ausencia de problemas. El fuego significa la presencia de Dios en medio del problema. Jesús no te dijo, te voy a quitar los problemas. Jesús te dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Amén. Ahí está la presencia de Dios en cada situación. Y te va a dar las fuerzas, el carácter, la sabiduría y lo que tú necesitas para salir de toda adversidad. Somos guerreros, hermanos. Amén. Dice que militamos con Dios. ¿Sí? Entonces, eso es fortaleza. Dios te da la fortaleza y todo lo que tú necesitas, ¿verdad? ¿Cómo se aviva ese fuego? Vemos un caso ahí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El capítulo 2, versos del 1 al 4, vamos a leerlo. ¿Sí? Ahí descarta lo que le decía a esa persona, a mi hermano Raimundo. ¿Sí? Ahí se echa abajo ese tema. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. ¿Qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Imagínense, hermanos, esas personas estaban todas, ¿cómo estaban cuando descendió ese fuego? Unidos, ¿verdad? Unidos. Amén. Imagínense esas personas que se quieren ir solitos allá y no quieren venir a la iglesia. Sí, eran 120 que estaban ahí. El fuego significa la presencia de Dios, hermanos. Y descendió el fuego sobre ellos. Cada vez que tú vienes, hay algo de eso que tú te llevas. Amén. Y tenemos que venir con esa idea, sí, con esa fe de que tú te vas a salir bendecido de este lugar, que el fuego de Dios va en ti. Y esas personas de los 120 que estaban ahí estaban unidos, estaban orando, ¿sí o no? Estaban esperando la promesa y estaban en obediencia. ¿Y qué hizo Dios? Los llenó de ese fuego, del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a ese altar, ¿verdad?, de oración. Tu vida es un altar para Dios. Amén. Dice que tú eres un templo. Amén. Entonces, un templo, ¿cómo tiene que recibir la presencia de Dios? Si un templo está preparado, ¿sí? Anteriormente, ¿qué es lo que hacían para que descendiera la presencia de Dios? Ese lugar, hermanos, era pulcro, estaba consagrado. Había un aceite especial para cada instrumento. ¿Sí? Dice que ahí relata, ¿verdad?, en Deuteronomio y Levíticos,
cómo se hacía ese aceite. No sé si ustedes lo han olido alguna vez. A mí una vez me regalaron una botella de ese aceite. Y hermanos, si es perfume, es un aceite, pero es perfumado. Y con ese aceite se consagraban los utensilios de oro. Y era incienso, dice que se echaba en el lugar santísimo para que descendiera la presencia de Dios. Y hermanos, tenemos que volver a hacer ese altar para Dios, un altar así, de esa manera, consagrado y perfumado, para que la presencia de Dios descienda en nosotros. Amén. Amén. Porque dice que Dios ya no habita más en templos hechos de manos de hombre, habita en ti. Ahí desciende la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tienes que prepararte? ¿Sí? Por allá arrumbado, alejado, o aquí en medio de donde desciende el fuego. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a esa palabra diaria, volver al servicio con pasión y quitar, ¿verdad?, lo que apaga el espíritu, que es el pecado. Hay que quitarlo. Hay que ir desalojando todo eso, ¿verdad? Porque eso es lo que quita ese fuego, ¿verdad? Lo que apaga el fuego es precisamente el pecado, el resentimiento, la distracción, todas esas cosas que dices tú, pues no pasa nada, pero sí pasa, porque te va menguando en ese aspecto espiritual. Hay que sacarlo. El primer beneficiado